Ok, lo que les comentaba, la historia clínica. Aquí tenemos la ficha patronímica que le está comentando. Este es el modelo de historia del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y aquí vemos los apartados que tienen. Fíjense que la historia está hecha precisamente para que usted no tenga tanta necesidad de aprenderse todo esto de memoria y pues esto está en todos los hospitales, cambiará un poco de uno del otro y en los centros privados pues usted tiene la facilidad de que como médico o como futuro médico usted puede organizar su modelo de historia clínica según su criterio, siempre y cuando tome en cuenta las generalidades que son las presentadas acá. Como ven, aquí tenemos el apellido, el nombre, tenemos acá la sala o cuarto, el servicio, sexo, edad, estado civil, ocupación. Este SSO es seguro social obligatorio, esto ya no se ve mucho. Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, dirección. Ok, bueno, vamos a explicar un poco los apartados que aquí tenemos. Fíjense ustedes, la ocupación. ¿Por qué me es importante para mí saber la ocupación del paciente? Pues porque están descritas enfermedades que tienen como factores de riesgo, pues el trabajo en que se involucra el paciente. Pues tenemos un paciente que es un trabajador minero o que su trabajo involucra la exposición a biomasa, pues es más propenso a desarrollar enfermedades pulmonares como lo es el EPOC. Sabemos que un paciente que es camionero, un paciente que, digamos, pasa mucho tiempo sentado, es propenso a sufrir de lo que serían hernias lumbares o afectaciones de la columna. Esto por ponerles unos ejemplos. Ok, el lugar de nacimiento y la dirección completa. Estos son dos apartados que destacan cierta importancia epidemiológica, ya que tenemos que el paciente puede ser natural, es decir, nació en un estado y vive o viene al hospital de otro estado. Entonces, acá yo tengo que tomar este antecedente en cuenta, puesto que sabemos que hay enfermedades que son endémicas de cierta zona y pues tenemos que saber que si el paciente viene de la zona en donde yo tengo el conocimiento de que es endémica dicha enfermedad, pues yo tengo que sospechar que el paciente pues puede ser candidato a presentar dicha enfermedad. Para ponerles un ejemplo, les voy a poner el ejemplo del paciente que él es natural de Bolívar, del estado Bolívar. Y resulta que, bueno, pues él está aquí de vacaciones y se enfermó, pues vino acá al servicio, lo evaluamos y resulta que eh, la dirección te la va a dar el familiar, pues él te va a decir, no, yo vengo del estado Bolívar. Tú dirás, cónchale, pero está aquí en Valencia porque viene de allá. Ah, bueno, resulta que está de vacaciones. Ok, no importa. Si yo sé que el paciente es del estado Bolívar, pues yo tengo que tomar en cuenta que el estado Bolívar es un área endémica de malaria o de paludismo. Entonces, yo tengo que sospechar que el paciente puede ser candidato a esa enfermedad. Otro ejemplo más claro, tenemos aquel paciente de los Andes, de la región andina. Resulta que es un paciente que se mudó acá a Valencia hace 2 años, pues acaba de llegar aquí a Valencia, toda su vida la vivió en Mérida, entonces él ahorita me viene porque tiene síntomas difusos de dispepsia, entonces al parecer cuando va al baño tiene un poco de sangre en ese, consulta porque eso le intriga. Yo lo primero que le pregunto es de dónde viene él. Como él se mudó hace 2 años, él me va a dar su dirección de acá de Valencia. Pero yo tengo que interrogar su lugar de nacimiento y cuando él me diga que viene de los Andes, específicamente de Mérida, pues yo tengo que saber, porque estudiando me di cuenta de eso, aquí demuestro la importancia de estudiar, que los pacientes que provienen de una región andina, ellos son más propensos a desarrollar patologías malignas del colon debido a una dieta hipersódica y con abundancia de alimentos ahumados. Entonces, ya yo tengo que orientar digamos, mi visión del paciente a que él puede ser un candidato a presentar este tipo de patologías. Esto por poner estos dos ejemplos, pero realmente el ejemplo se puede aplicar a cualquier lugar en donde sea endémica una enfermedad. Endémica es que es común allí. Entonces, de allí destaca la importancia de diferenciar el lugar de donde nació el paciente y la dirección en donde él reside actualmente. Ok, eso por una parte. Tenemos avisar en caso de emergencia a, eso es los datos del familiar, ya que en caso de una emergencia nosotros tenemos que tener el contacto directo con la persona que se está haciendo cargo del paciente que está hospitalizado. Tenemos que tener su número de teléfono y en caso de que no se pueda contactar, pues se precisa de la dirección, ya que en teoría se debería ir a buscar el paciente familiar en caso de que pues no sea posible contactarlo vía teléfono. Entonces, bueno, por ahí destacamos las cosas más importantes de la ficha patronímica. Ahora, como ven aquí, el motivo o motivos de ingreso, que vendría siendo lo que es el motivo de consulta, fíjense que aquí ponemos motivos porque a veces el paciente no va a la consulta por una sola,
por una sola razón. Puede ser que el paciente te vaya con dolor de cabeza y sangrado por la nariz o epistaxis, o puede que el paciente te vaya por dolor en el epigastrio y vómitos. Entonces, si nos vamos por la bibliografía, usted tiene que referir la sintomatología que presenta el paciente según él se lo dice. Entonces, un motivo de consulta con varios motivos, pues sería dolor de cabeza, vómitos y fiebre, un ejemplo. Ok, eso en cuanto al motivo de consulta. Aquí vemos cómo, esta es la segunda parte, esto todo va en una misma hoja, en la enfermedad actual, la ficha patronímica, el motivo de consulta y la enfermedad actual. Aquí vemos cómo la enfermedad actual tiene gran protagonismo en cuanto a lo que ocupa en la primera hoja de la historia clínica, puesto que, como les dije, esto es un relato cronológico y organizado que tiene que ser hecho con sumo cuidado y con mucha pericia, ya que es sumamente importante. Y fíjense que acá me habla de lo que es el diagnóstico provisional dentro del apartado de la enfermedad actual. Y esto es porque con una buena enfermedad actual hecha de manera correcta, yo puedo ir orientando un diagnóstico provisional o un diagnóstico presuntivo. Fíjense que acá en el comentario hacer relato conciso y completo de las dolencias, indicando la fecha de comienzo, duración y tratamiento de cada una de ellas. Vean lo importante que es la enfermedad actual, en donde tenemos nosotros que tomar en cuenta todos estos apartados y bueno, muchos más que no se ven aquí porque pues esto no es para que ustedes estudien, sino para que coloquen la cuestión. Por eso tienen que irse a los libros y lo más importante en esto es que ustedes practiquen siempre que puedan la enfermedad actual, ya que esto va a ser lo que les va a dar, pues, digamos, el 20 en el caso clínico, que es lo que se espera ahorita, pero más adelante, ya que ustedes, más que buscar la buena nota y el 20, que obviamente eso es lo que queremos todos, pues ustedes tienen que entender que nosotros a este nivel lo que realmente necesitamos es formar y desarrollar la experiencia de la práctica clínica para que cuando lleguen a los hospitales, para que cuando ustedes se gradúen, pues sean lo más cercano a unos expertos al momento de hacer una historia clínica, sobre todo en la parte de enfermedad actual. Fíjense que acá después del diagnóstico provisional tenemos estos apartados de egreso. Tenemos el egreso por curación, por mejoría, muerte y si es por autopsia, en tal caso de que los familiares lo soliciten, ya que hay veces en que los familiares no lo solicitan. Y tenemos otras causas. Fíjense que acá, tal vez no se lea un poco, dice a contraopinión médica hacerle firmar al dorso. Ese apartado que se pide firmar al dorso es la exoneración por egreso que les estaba comentando en la lámina anterior. Ahora fíjense aquí algo muy importante, que es este apartado de aquí que dice diagnóstico clínico final. Fíjense muy bien que me habla de diagnóstico clínico y me dice clínico porque esto va a estar precisamente orientado a la clínica que me presente el paciente. ¿Y cuál es la clínica que me va a presentar el paciente? Pues dependiendo de sus enfermedades, los signos y síntomas que yo voy a relacionar a cierto proceso fisiopatológico y pues los voy a colocar aquí en este apartado para ser luego confirmados con los estudios paraclínicos, que son los estudios de imagen, los estudios de laboratorio y cualquier prueba que usted le quiera solicitar al paciente para confirmar su diagnóstico. Es muy importante, muchachos, que ustedes no inviertan estos papeles. La clínica siempre tiene que ser su recurso inagotable. Siempre tiene que ser su principal arma. No pueden ustedes irse directamente a hacerle un rayos X o pueden mandarles una tomografía o una batería de exámenes inacabables, porque si usted no sabe lo que está tratando, no lo va a diagnosticar así le den un papel que diga esto es esto. ¿Me entienden? Necesitamos entonces que ustedes desarrollen un conocimiento clínico adecuado para que usted evalúe correctamente al paciente y en base a la clínica del paciente usted envíe estudios paraclínicos que funjan únicamente como confirmatorio de lo que usted ya se había planteado. Con esto quiero que entiendan la importancia, principalmente los que estamos acá en Venezuela, y es que la mayoría de los pacientes que están en el hospital, cuidado si no es que todos, su situación económica es modesta, algunos, concha, le tienen muchas carencias y pues es desconsiderado de nuestra parte mandarle una batería de exámenes descomunal, pudiendo muy bien hacer un diagnóstico clínico, un diagnóstico provisional adecuado, de manera de que al momento de referir los estudios paraclínicos, pues estos sean orientados de una manera más específica y mucho más eficiente, únicamente para que confirme lo que usted ya se ha planteado según la clínica del paciente. Por eso es que esto es tan importante y por eso es que hago tanto hincapié en la clínica y en la sintomatología, sobre todo
del paciente, porque eso es su principal, digamos, arma a utilizar en el manejo clínico del paciente en su práctica y en semiología, pues el año que viene lo van a ver todos los días en el hospital, porque eso es sumamente importante, es la piedra angular del médico. Ok, aquí tenemos, como les había comentado, los antecedentes personales, tenemos antecedentes familiares y hábitos psicobiológicos. Fíjense que en los antecedentes personales acá tenemos una lista en donde aparece pues adenitis, alergia, amigdalitis, artritis. Fíjense que hay una lista de mercado muy grande. Estas son enfermedades que pudo haber sufrido el paciente en algún momento de su vida y usted las va a referir acá. Aquí está, pues la lista, ustedes se van a guiar de esto, ya que fíjense, honestamente es difícil recordar todo esto si no tuviésemos esta lista aquí, porque son muchas cosas. Imagínense, aparte de eso, aquí hay un apartado que me habla de otros, porque se podrán imaginar que estas no son las únicas, los únicos padecimientos que puede presentar un paciente. El paciente puede presentar cualquier cosa a lo largo de su vida. Entonces, es importante que ustedes lo refieran y lo investiguen, lo pregunten, porque eso puede tener relevancia en el diagnóstico de la enfermedad o en la evolución de la enfermedad que ustedes se están planteando en el caso que están desarrollando. Entonces, fíjense ustedes, el siguiente apartado es los antecedentes familiares. Aquí en los antecedentes familiares me reza que dice lo que colocan aquí. Estado de salud o causa de la muerte de los padres, hermanos, hijos y otros familiares. Cuando hablan de otros familiares, pues tienen que entender aquí que eso es más que todo familiares directos, que serían padres, hermanos, hijos y abuelos. En cuanto a los tíos y los primos, pues no es que no tenga relevancia, sino que no es tan relevante como los familiares directos, ya que allí es donde hay mayor predisponibilidad genética en que aparezcan enfermedades que son propias del árbol genealógico del paciente. Entonces aquí tenemos las alergias, que pueden ser a alimentos, a medicamentos, a cualquier cosa, pueden ser también a algunos insectos, pues, etcétera. Artritis, tenemos cáncer, diabetes, enfermedades renales, neuronales, tenemos sífilis, tuberculosis y otros. ¿Por qué colocan el apartado siempre de otros? Porque aquí es imposible colocar todas las enfermedades que existen y pues usted, a pesar de que no aparezcan aquí, usted está en el deber de investigarlas y por ende para investigarlas tiene que previamente conocerlas, porque como les digo muchachos, si ustedes no conocen las enfermedades, pues no las van a diagnosticar, porque si no la conocen se les va a ser imposible preguntarlas porque no saben de qué van. Allí radica la importancia de que estudien todos los días y que se den cuenta de que la práctica es la que hace al maestro. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el apartado 3 tenemos los hábitos psicobiológicos, que vendrían siendo lo que es si el paciente consume alcohol, si consume drogas, si hace deporte, la ocupación que tiene el mismo, los rasgos personales, los antecedentes sexuales del paciente, que cuántas parejas ha tenido, la orientación sexual del mismo, si duerme bien, si consume tabaco, otras, porque también hay muchos. Fíjense que aquí es importante hasta el consumo del café, porque está descrito que en la migraña los pacientes que acostumbran a tomar café, cuando estos se ven en periodos de abstinencia, pues son más propensos a presentar cefaleas migrañosas y pues si el paciente, o mejor dicho, si usted no sabe que eso puede ser una causa, pues el paciente puede pasar toda su vida tomándose, qué sé yo, cualquier cantidad de acetaminofén o de atamelidol, pudiendo tomarse tranquilamente su tacita de café, que es lo que le calma la cefalea porque es más que todo por abstinencia. Y eso es algo que si usted no lo sabe, pues no se lo va a poder indicar al paciente. Entonces siempre va a pensar que se tiene que tomar una pastilla cuando muy bien puede mantener su consumo regular del café, por poner el ejemplo, que es muy común, y sería pues lo que resolvería el cuadro, ya que pues la migraña es una condición crónica. Bueno, seguimos. Acá llegamos al examen funcional. Fíjense cómo está estructurado por aparatos y sistemas. Tenemos lo primero, que es el examen funcional general, que me habla sobre el aumento de peso, si ha tenido fiebre, la nutrición del paciente, si ha perdido peso, si tiene sudores nocturnos, si siente temblores. Y aquí en otros, pues, aquí es un poco abierta esta categoría, ya que el paciente aquí en general te puede referir cualquier otra cosa. Sin embargo, dentro de cualquier otra cosa, él te puede referir signos, o mejor dicho, síntomas, porque los signos los van a evaluar en el examen físico, aquí les pueden referir solamente síntomas, que pueden estar asociados a otros sistemas. Entonces, en el general, él les va a ir dando un esbozo de dónde o en qué sistema pues se encuentran los signos, los síntomas, perdón, que pudiesen estarme hablando de otra patología que aún no hemos diagnosticado. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente apartado que vendría siendo la piel. Tenemos que aquí podemos encontrar cianosis, edema, erupciones, pigmentaciones, prurito, otros, cualquier otra cosa.
La cabeza tenemos caída del cabello, cefalea, síncope, en los ojos tenemos amaurosis, cansancio ocular, diplopía, dolor, fotofobia, lagrimeo, otros. Fíjense que en todos los apartados vamos a tener el último apartado, el último subapartado de otros, porque puede escapársele cualquier cosa a este documento y pues que no esté descrito aquí no lo exonera a usted de la responsabilidad de preguntarlo y de investigarlo.